Buenos días a todos. Mi nombre es Pedro Romera, soy Solution Architect en Amazon Web Services. Lo primero, espero que estéis pasando una mañana, ya sé que es también trabajo, pero que dentro de lo que se pueda lo estéis pasando bien y que sobre todo que sea lo que estéis viendo sea algo que realmente os pueda ser de utilidad en vuestro trabajo. Hemos estado antes, en la sesión anterior, una charla con Antonio, en donde Antonio nos ha dado una visión general acerca de qué es lo que podemos hacer dentro de Amazon Web Services con los servicios de Big Data. Esta segunda charla vamos a enfocarnos dentro de todo ese aspecto, dentro de todas las posibilidades que tenemos, nos vamos a enfocar en algo mucho más concreto, que es el tema de serverless y Big Data, arquitectura serverless para Big Data. La agenda que vamos a tener vamos a hablar en general de qué es lo que significa, vamos a clarificar qué significa esto de serverless para ponerlo en contexto. Antonio ya ha ido comentando algunas de las características más importantes, pero para poder entender qué es lo que nos aporta el serverless y qué es lo que nosotros podemos hacer al respecto de no tener por qué preocuparnos de esta gestión de servidores, ¿vale? Eso por un lado. Luego hablaremos una visión general de lo que son los procesos de flujos de datos y analítica de datos para encuadrarlo acerca de lo que nosotros podemos hacer en Big Data. Y a partir de ahí vamos a unir estos dos mundos. El mundo de serverless, es decir, qué es lo que nosotros tenemos en Amazon relacionado con serverless, qué es lo que en Amazon podemos hacer relacionado con Big Data y ver qué tipos de servicios y qué tipos de usos podemos hacer de esos servicios serverless. Iremos haciendo una descripción muy por encima, ¿vale? Porque al final no tenemos tiempo para hacer una profundización en cada uno de esos servicios, pero iremos haciendo una descripción muy por encima de todos esos servicios y veremos, en nuestro caso con José Luis, con uno de nuestros clientes de Ravenpack, un ejemplo que yo considero que es muy bueno de cómo utilizar uno de esos servicios, en este caso va a ser Acina, para poder, digamos, dar solución a un caso de uso que ellos han tenido y con el que están bastante contentos. A continuación veremos los patrones, diferentes tipos de patrones de diseño, qué es lo que podemos hacer, los típicos patrones de diseño que podemos tener relacionados con temas de Big Data y, por último, una especie de recap para, digamos, qué posibles próximos pasos os podemos recomendar a la hora de vuestro viaje por el mundo de Amazon Web Services. Lo primero es intentar explicar y clarificar qué es lo que nosotros entendemos por serverless. Y para ello, lo primero que tengo que comentar es que seguro que vosotros habéis oído hablar acerca de conceptos como IaaS, SaaS, PaaS, ¿vale? Infraestructura como servicio, software como servicio, plataforma como servicio. Os voy a pedir que por lo menos mientras dure esta sesión os olvidéis de ellos, ¿vale? Vamos a intentar no clasificar esos servicios como IaaS, SaaS, PaaS, etcétera, sino que lo vamos a intentar clasificar en la manera en que nos es útil como desde el punto de vista de usuarios, que es cómo tenemos que utilizar esos servicios y hasta dónde, digamos, nos tenemos que meter dentro para poder utilizarlos. Y por ello, para poder hacerlo, digamos que el primer nivel es el primer nivel que nosotros podemos dar soporte es el de servidores virtualizados. Es decir, yo al principio tengo máquinas hardware y lo que me quiero quitar de en medio es toda esa gestión de máquinas hardware. Yo no quiero tener que preocuparme si tengo que tener una máquina, dos, si tengo que coger un disco duro, cambiarlo porque se me ha estropeado, si tengo que llevarlo a un edificio o a otro, todo ese tipo de cosas. Con ese primer nivel de servidores virtualizados, toda esa parte, digamos, queda solucionada. Ya no me tengo que preocupar por servidores físicos. Ya lo único que me tengo que preocupar es por tener mis máquinas virtuales, que además puedo arrancar, parar, gestionar de una manera muy dinámica. Pero, digamos, no tengo que preocuparme por lo que es la parte de, por ejemplo, cierta parte de conectividad de red, pero sí que sigo teniendo servidores. Son virtuales, por supuesto, es mucho más fácil de gestionar porque puedo levantar y parar muchos de ellos, pero yo al final lo que sigo viendo es un servidor y sobre ese servidor está corriendo un sistema operativo y ese sistema operativo yo lo tengo que gestionar, lo tengo que manejar, lo tengo que parchear, tengo que estar manejándolo, ¿vale? Ese sería nuestro primer nivel, digamos, nivel de servicios, donde este primer nivel es el servidor virtualizado. Pero a partir de ahí, en AWS, pasamos a otro siguiente nivel. Y el siguiente nivel nosotros le llamamos plataformas gestionadas. ¿Qué queremos implicar por plataformas gestionadas? Bueno, pues es un servicio en el que cierto tipo de características de esas plataformas vosotros ya no os vais a tener que preocupar por ellas.
yo voy a seguir viendo servidores. Voy a seguir manejando servidores, voy a seguir teniendo que definir cómo de grandes son nuestros servidores, cuántas CPUs, cuánto RAM, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ciertas características que en el primero de los modelos me tengo que preocupar, ya no voy a tener que preocuparme de ello. El ejemplo perfecto de un servidor nuestro que cumple con estas características es el servicio de RDS, Relational Data Services, que ha comentado antes Antonio. Es nuestro servicio de base de datos gestionadas, donde tú puedes tener tus bases de datos Oracle, SQL Server, MySQL, Postgres, MariaDB, pero en el que no te tienes por qué preocupar de cierto tipo de tareas. Con RDS lo que vais a tener es, tengo un servicio en el que yo tengo mi base de datos MySQL, pero no tengo, digamos, que preocuparme sobre qué sistema operativo está montado mi servidor. No tengo que preocuparme incluso si eso está en alta disponibilidad, simplemente un checkbox en el que yo habilito esa alta disponibilidad. No tengo que preocuparme en, por ejemplo, si yo quiero hacer copias de seguridad, puedo establecer cómo se van a hacer esas copias de seguridad, en qué ventana voy a hacer esas copias de seguridad, cuál va a ser la ventana de mantenimiento. Todo es así. Yo solo voy a tener que preocuparme de lo que es el meter datos, el definir la estructura de la base de datos, el definir, digamos, el SQL, todo lo que está relacionado con mi negocio, no con lo que es la gestión de la base de datos en sí, ¿vale? Ese sería el ejemplo de plataformas gestionadas, ¿vale? Y ahora pasamos al siguiente ejemplo, que es una evolución más, porque en las plataformas gestionadas yo sigo siendo consciente de esos servidores, sigo siendo consciente de que tengo servidores y máquinas. Mientras que en el siguiente nivel, en serverless, yo ya no voy a ver servidores. Yo voy a tener un servicio que voy a poder utilizar y a mí me va a dar igual si ese servicio está montado en un servidor 2, 10, 40, me da igual. Por supuesto que siga habiendo servidores por debajo, pero eso es algo transparente para el modo en que nosotros vamos a utilizar esos servicios. Yo voy a tener, digamos, el acceso a ese servicio mediante diferentes APIs, mediante diferentes herramientas y, digamos, no voy a tener que preocuparme por ciertas características. Y las principales características que yo voy a tener cuando yo estoy hablando de servicios serverless son estas 4 que comentamos. Por un lado, no tengo que gestionar servidores. Ya me olvido de saber cómo de grandes son, con qué memoria, si tengo que tener 1, 2, 3, 4, los que sean. Me olvido. Eso está gestionado por el propio servicio. Además, lo escalo basado en uso, lo que acabo de comentar. Si esos servicios gestionados yo necesito, digamos, necesito más potencia para poder dar más servicio porque tengo más, por ejemplo, más usuarios que están conectándose o tengo más procesos que están enviando, por ejemplo, por una cola en Kinesis, ¿vale? Pues yo no tengo por qué preocuparme de cómo escala eso. Eso va a estar gestionado directamente por el servicio, tanto hacia arriba como hacia abajo. Un tema muy importante, que es también algo que Antonio ha comentado. En estos servicios serverless yo voy a pagar únicamente por lo que utilizo. Si ese servicio serverless yo no lo estoy utilizando, lo tengo montado pero no hay actividad, yo no voy a pagar, ¿vale? Un tema muy importante. Y, por supuesto, lo que os comentaba. Ciertos tipos de características que cuando yo hablo de servidores, por ejemplo, virtualizados, yo tengo que gestionar por mí mismo, como es todo el tema de la disponibilidad, de la tolerancia a fallos, ya vienen construidos por defecto en el servicio serverless. Ya están, digamos, implícitos. No tengo por qué preocuparme por ello. Esas son las 4 características más importantes cuando nosotros denominamos a estos servicios serverless en AWS. Eso sería, por un lado, lo que, digamos, el primer topic de esta charla, que es el tema de las características de los servicios serverless. Vamos a pasar, siguiente, un poco profundizando en lo que antes comentaba Antonio. Vamos a ir al mundo de Big Data. Vamos a hablar más bien, vamos a decir, mundo de analítica del dato, para no tener, como decía Antonio, no tener implícito el hecho de que tengamos que a lo mejor manejar petabytes de información, como cuando hablamos de algunos ejemplos, como Netflix y demás, sino que nosotros aquí estamos aprovechando de ese tipo de servicios para poder hacer análisis de todo tipo de información, de todo tipo de volumen. Cuando nosotros establecemos como unos procesos generales en qué se basa el flujo de datos y esa analítica de datos, básicamente lo que nosotros tenemos por un lado son datos que entran dentro de ese flujo y al final tendremos respuestas que nosotros buscamos a nivel de negocio que están basadas en esos datos.
para, digamos, poder coger esos datos y tener respuestas, podemos establecer diferentes maneras de organizarlo, pero básicamente podemos clasificarlo como en 4 tipos de procesos. Por un lado, nos tenemos que preocupar de la ingesta y recogida de esos datos. Ver cómo podemos coger todos esos datos y meterlos dentro de nuestro sistema. El segundo es, bien, tenemos ahora nuestros datos. ¿Cómo vamos a guardar esos datos? ¿Cómo vamos a almacenarlos? Es un tema muy importante. Sobre todo cuando estamos hablando de cantidades ingentes de datos o tipos de datos completamente diferentes. Porque yo aquí puedo estar trabajando, lo que decíamos, estos datos iniciales pueden ser datos de logs, pueden ser datos de base de datos relacionales, pueden ser también datos, por ejemplo, de sensores IoT, pueden ser todo tipo de datos. Yo tenía mi ingesta, mi almacenamiento, y ahora lo que tocaría sería cómo analizo y cómo proceso esos datos, que sería como esa tercera etapa dentro de mi procesamiento analítico. Y por último, por supuesto, no tendría sentido coger los datos, guardarlos y procesarlos y analizarlos si no tuviéramos una manera de consumir esa información, consumir esos datos para generar esas respuestas que necesitamos en nuestro negocio. Bueno, con esta visión de estos 4 procesos, hay algo muy importante alrededor de todos ellos, que es todos estos procesos, todo este flujo de información, todo este flujo de procesos tienen que ser orquestados, ¿vale? Y en muchos casos todos estos datos tienen que ser transformados. Eso es algo que va colateral a todo el proceso de flujo de datos y de analítica. Y ahora voy a introducir para explicar dentro de esas características cierto tipo de casos de uso y dónde van a encajar nuestros servicios. Voy a introducir el concepto de temperatura de datos, que a veces puede tener puede ser muy diferente dependiendo del contexto en el que estemos. En el caso en el que os voy a comentar ahora, yo me voy a referir a que un dato es muy caliente cuando el dato acaba de ser generado. En el momento en que un dato está siendo generado, por ejemplo, imaginar que aquí estáis con vuestro teléfono y estáis mandando un mensaje, ese mensaje en el momento en que le dais a send, implicaría que ese mensaje está en lo más caliente, es, digamos, el dato más caliente. Conforme ese dato vaya pasando tiempo, ese dato para nosotros va a ser considerado como algo más frío. Desde ese punto de vista de temperatura de datos, podemos organizar todo este proceso de ingesta, almacenamiento, análisis y visualización, lo podemos organizar con diferentes tipos de casuísticas dependiendo de lo caliente que esté ese dato. Y tendremos procesos, por ejemplo, en el caso de ingesta y recogida, procesos de commits. Nos referimos aquí a todo lo que es la ingesta de información que viene de base de datos relacionales, donde, si os fijáis por el color, ¿vale? Aquí el color lo que implica es cuando es muy rojo son procesos para datos muy calientes, cuando son naranjas son datos intermedios, cuando son amarillos son, digamos, datos que ya son más antiguos. En el caso de los commits, por ejemplo, vamos a decir que son datos intermedios. Cuando estamos hablando de cómo poder tratar e integrar datos brutos, son datos generalmente más fríos. Por ejemplo, datos que a lo mejor tenemos de esta mañana, podemos tener de hace varios días, de este mes. Eso serían, digamos, la ingesta de datos brutos. Cuando hablamos de subida de ficheros, podemos tener un poco de todo. Y aquí, por ejemplo, tenemos el primer ejemplo de dato muy caliente, que es la ingesta de streaming. Al final, un streaming, un flujo, ¿qué es? Al final es un medio en el que nosotros estamos recogiendo los datos en el momento en que se están generando, para de alguna manera lanzarlos rápidamente por ese stream y hacer algo con ellos, ¿vale? Estos serían ejemplos dentro de todos estos procesos que hemos ido definiendo. Lo mismo con el almacenamiento, cuando estamos hablando de base de datos no SQL, cuando estamos hablando de base de datos transaccionales, con data lakes en el que tenemos, digamos, datos mucho más antiguos y, por supuesto, almacenar todo ese streaming. Dentro del análisis y procesamiento, pues tendríamos analíticas batch, las típicas analíticas de lotes que estamos bastante acostumbrados. Consulta interactiva sobre todos esos datos. Técnicas de machine learning y analíticas en tiempo real, que es un tema que es muy, muy importante. Y por último, dentro de la visualización de consumo y el consumo tenemos como
tres tipos, o podemos establecer tres tipos de clasificaciones. Los notebooks, que ahora cada vez más están más de moda, sobre todo en el momento en que hay machine learning, entra por algún lado dentro de todo este flujo. Las herramientas de BI típicas que normalmente han sido utilizadas para, como veis ahí, para datos que ya son un poco más antiguos. O los dashboards, que pueden tener una combinación de datos más bien históricos con datos en tiempo real. Bien, esto es un poco para organizar. Por ahora, si os fijáis, no hemos hablado todavía de ningún servicio en concreto de AWS. Es un poco para intentar clasificar qué tipo de servicios son los que tenemos que tener en cuenta con Big Data, ¿vale? Abajo, por cierto, todo el tema de transformación, ELT, ETL, extracción, carga y transformación, y el tema de transaccional, de Change Data Capture. Si yo quiero coger información de mi servicio relacional y quiero ver, digamos, cuáles son las diferencias que ha habido desde que yo lo he cogido a ahora, etcétera, etcétera, y yo quiero replicar, también eso sería esa parte de transformación. Y ahora ya sí que, hablando ya de los servicios, todavía incluso sin comentar cuáles son nuestros servicios de Big Data, cuando nosotros estábamos estableciendo al principio de la sesión tres tipos de servicios que son virtualizado, gestionado y serverless, todos estos servicios, todas estas funcionalidades que tenemos, yo las puedo gestionar con servicios virtualizados, con la primera de las capas, por supuesto. Vosotros podéis montar la infraestructura en AWS, podéis coger máquinas virtuales y podéis montarlo vosotros con todo el software que existe, ¿vale? Problema, que os lo tenéis que montar y gestionar vosotros, con algunas ayudas por nuestra parte, pero digamos que toda la parte del heavy lifting, en este caso, gran parte del heavy lifting estaría en vuestros hombros. Cuando hablamos de servicios gestionados, ya digamos, hay ciertas cosas que vosotros vais a poder, digamos, quitaros de en medio porque os van a ayudar. Pero la idea, el objetivo que tenemos nosotros, es que vosotros os podáis enfocar en lo que es ese análisis de esa generación de soluciones para Big Data sin tener que preocuparos por todos los servicios y por todas las gestiones, los servidores de todo esto. Por ello, la idea es que ver de todos estos casos en cuáles de ellos podemos tener servicios serverless. Y el caso de los servicios serverless es que podemos tener y tenemos servicios serverless para todos estos casos de uso. Básicamente, casi todos los casos de uso que antes os hemos comentado, que pueden ser relevantes para Big Data, tenemos un servicio serverless que os puede ayudar con ello. Una puntualización. Esto no significa que siempre tengáis que utilizar esos servicios serverless. Sí que lo que con esto queremos decir es que tenéis la opción de poder utilizarlos si consideráis que eso os ayuda y que os, digamos, permite enfocaros en vuestro negocio y no en tener que gestionar todos estos, digamos, esta infraestructura de la manera, vamos a decir, tradicional, ¿vale? Y ahora ya sí que vamos a ir hablando de algunos de estos servicios. Antonio ha ido comentando en su presentación bastantes de ellos. Aquí tenemos diferentes servicios y algunos de ellos no son exactamente servicios, sino que son características que algunos de estos servicios tienen para poder ayudar en ciertos casos, en este caso, en casos relacionados con el Big Data. Por un lado, desde el punto de vista de ingesta y recogida, tenemos servicios que son conectores, digamos, contra otros vendors independientes. Tenemos el caso de Snowball, que antes Antonio os comentaba, para poder coger, digamos, transferir gran parte de una información masiva, diferentes casos. Me voy a centrar aquí, en este caso, en todos aquellos que pueden ser serverless, ¿vale? Primero, una característica especial de S3, el Transfer Acceleration. ¿Vale? S3 Transfer Acceleration, luego veremos que está en S3. Lo que me va a ayudar es a utilizar ciertas capacidades y cierta infraestructura que nosotros tenemos repartida por todo el mundo, que no es a nivel de región, para que todos aquellos ficheros que vosotros tengáis que subir a una región, aunque estéis cerca, ¿vale?, os lo podáis hacer de una manera mucho más rápida. Y un ejemplo para que entendáis esto. Aquí ahora mismo, a fecha de hoy, en España no hay ninguna región de AWS. Las regiones en Europa están en Frankfurt, en Londres y en Dublín. Pero nosotros sí que tenemos cierta infraestructura aquí, en Madrid en concreto. Con el S3 Transfer Acceleration lo que vosotros podéis conseguir es que ciertos tipos de ficheros que queréis subir muy rápidamente podáis utilizar de alguna manera esa infraestructura Edge que tenemos en Madrid para que luego a partir de ahí nosotros canalizaremos esa subida desde esa infraestructura Edge hacia la región correspondiente. De tal manera que para vosotros sea aparentemente más rápido el poder subir toda esa información. Eso sería un ejemplo.
Otro sería Kinesis Firehose, y todos estos servicios lo vamos a ir comentando. Kinesis Firehose, en este caso, es un servicio para gestión de streams. En la parte de almacenamiento tenemos DynamoDB, nuestro servicio de NoSQL. Tenemos también otro servicio más de Kinesis, que es el Kinesis Streams. Tenemos S3, que es el servicio para mí más importante de todo esto. En la parte de análisis y procesamiento, otra versión más, otro sabor más de Kinesis, que es Analytics. Tenemos también nuestro servicio de computación serverless, que es Lambda. Y tenemos Athena, que es uno de los servicios que me parecen más interesantes, junto con Amazon QuickSight como servicio para poder, digamos, visualizar y consumir toda esta información. AWS Glue como servicio para poder transformar esa información. Y Step Functions para poder orquestar todos, digamos, estos procesos. No os preocupéis, ahora iremos hablando acerca de cada uno de ellos un poquito, pero todos estos servicios que os acabo de comentar, que están relacionados con temas de Big Data, son servicios serverless, donde no os tenéis que preocupar de toda esa gestión de servidores. ¿Vale? Y los principales servicios serverless, voy a ir, como os estaba diciendo, voy a ir un poco rápido. El principal, el importante, como antes comentaba Antonio, S3. Servicio de almacenamiento en la nube, donde yo puedo guardar todo lo que se me ocurra, guardar todo tipo de objetos, de ficheros, donde yo no tengo que preocuparme por tener redundancia. S3 ya la tiene por ti. Toda la información va a estar copiada al menos en 3 sitios diferentes. Si hay un disco duro, se pierde o tiene algún problema con tu información, vosotros ni os vais a enterar nunca, porque hay otras 2 copias y todo eso va a ser automáticamente gestionado por S3, que es escalable, que es durable por toda esta arquitectura que os estamos diciendo y es de muy bajo coste. Para mí es el principal servicio que tenéis que tener en cuenta cuando estáis hablando de almacenamiento y en este caso de S3. Tenemos servicio de base de datos NoSQL gestionada, DynamoDB, donde DynamoDB podéis tener tanto, podéis tener por un lado, tanto con el modelo, digamos, de Key Value, si conocéis un poco el esquema de NoSQL, tanto como con el modelo de documento, como tienen, digamos, otros vendors, donde tenéis escalabilidad sin límites. Vosotros cogéis la tabla, la definís y no tenéis, digamos, ninguna restricción a la hora de cuánta información vais a poder tener dentro de esa tabla de DynamoDB, donde no tenéis que realizar gestión de lo que es la base de datos que está por detrás, porque eso está gestionado por nosotros, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo o quién está utilizando DynamoDB para que lo veáis? Pues, por ejemplo, aquí tiramos de casa Amazon, es un gran consumidor de DynamoDB en su marketplace, lo está utilizando para poder gestionar todas las interacciones de los clientes del marketplace. Todas esas interacciones, muchas de esas interacciones están, que imaginar que pueden ser miles y millones, están gestionadas utilizando Amazon DynamoDB. El siguiente servicio es Kinesis. Kinesis es el servicio gestionado, serverless, de streaming en tiempo real. Cuando nosotros estamos hablando de que necesitamos coger cierta información en tiempo real y, meterla en nuestro sistema para poder analizarla, para ese caso, el servicio recomendado es Kinesis, donde tenemos 3 versiones de Kinesis, Streams, Firehose y Analytics, que ahora veremos, donde nos permite hacer ese procesamiento en tiempo real, donde todo lo que es la escalabilidad, la elasticidad está gestionado por ellos y donde tenemos una muy buena integración con otras plataformas nuestras, como es el caso de S3, de MR, de Redshift y de Dynamo. Para que entendáis un poco cuál es el sabor o en qué consiste las funcionalidades de cada uno de estos servicios dentro de Kinesis. Por un lado tenemos el Kinesis Streams, que fue el primero, que es, digamos, el que está más orientado a desarrolladores, donde, digamos, lo que tenéis es las APIs para poder gestionar directamente estos streams. Está más bien pensado para tener el código, poder coger vuestro código en el lenguaje que estéis utilizando y poder enganchar directamente, ¿vale? Para poder construir vuestras aplicaciones a medida. Esto vimos que, aunque está muy bien y es muy potente, para cierto tipo de casos de uso, pues implicaba una gestión a nivel de código que no es algo que mucha gente quisiera. Y por lo tanto inventamos otra segunda versión, que es Kinesis Firehose, donde es verdad que esto puede ser utilizado por desarrolladores, pero donde además puedo tener también científicos de datos para poder manejarlo. De tal manera que yo esos streams lo que voy a hacer es los voy a coger y los voy a guardar, en este caso, directamente en S3 o en Amazon Redshift o en Amazon Elasticsearch. De tal manera que yo no tengo que programar nada. Voy a poner en mi consola, decir, yo genero este stream, todo lo que entre por aquí automáticamente se me va a guardar, por ejemplo, en S3.
Todos esos ficheros, esos strings que estoy generando, esos eventos, se me van a guardar en S3, ya no tengo que programar nada. Y el último, que comentaba también Antonio, es para hacer analítica sobre esos strings, sobre esos flujos, que es Kinesis Analytics. Yo puedo tener esos flujos con gran cantidad de información. Dentro de esos flujos pueden venir todo tipo de datos. Kinesis Analytics lo que os da es una interfaz SQL para poder manejar lo que son esos streams de datos cuando están, digamos, entrando en vuestro sistema, y con esa funcionalidad SQL yo, por ejemplo, puedo filtrar cuáles son los datos y a continuación con esos datos filtrados, por ejemplo, pasárselos a otro servicio para que sean procesados. Puedo, digamos, quedarme con algunos de ellos. Puedo, digamos, establecer incluso agrupaciones a nivel, digamos, de esos streams que estoy haciendo. Te da esa funcionalidad como estilo SQL para poder hacerlo directamente sobre los streams que tengo. Muy importante. El siguiente, uno de nuestros servicios típicos de computación, que es Lambda. Para que lo entendáis muy bien, Lambda es, yo tengo mi código en el lenguaje que yo quiero, cojo ese código, lo meto en Lambda y ese código se va a ejecutar digamos, con las acciones que yo diga, cuando yo lo llamo con una API, etc. Ese código, por supuesto, correrá en algún servidor, pero eso me da igual. Yo lo único que tengo es mi código y solo voy a pagar cuando se ejecuta mi código. Punto. Muy sencillo. Es, digamos, el extremo, es uno ya de los extremos más potentes de serverless. Cojo el código, tengo mi función y ya está. Eso es lo que yo voy a tener. No me tengo que preocupar si eso está en una máquina, en 2, en 100, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Además, está disponible para muchos lenguajes. En este caso, está ahora para Node.js, Python, Java, C Sharp, y se factura, como hemos dicho, por los milisegundos que ejecutéis ese código. Con lo cual, imaginad que tenéis algo montado en Lambda. Si no se ejecuta ese código, vais a pagar 0. Solo se va a pagar en el momento en que ejecutes. Y además, de manera muy escalable. De repente estáis a 0, pagáis 0. De repente os viene una avalancha, digamos, de peticiones, y Lambdas va a poder escalar para poder dar servicio a esa avalancha de peticiones, y luego se va a reducir para, digamos, cuando ya sea 0, para que vosotros no tengáis que pagar nada. Y un recién llegado, lo digo porque ha salido, aunque lo anunciamos hace algunos meses, ha salido ahora a disponibilidad general, que es Glue. Glue tiene, digamos, dos funcionalidades básicas. Por un lado, servicio gestionado serverless de ETL. Por un lado, servicio de catálogo de datos, ¿vale? Donde yo tengo y genero código. Ese código además va a ser un código en Python. Y ese código además, para que vosotros tengáis la visibilidad, es un código que nosotros no escondemos. Todo lo que se genera a nivel de ETL. Ese código lo vais a poder ver y lo vais a poder manejar, incluso modificar si vosotros queréis. Para que tengáis total flexibilidad, no son cajas negras, como otras soluciones que sí que puede haber más caja negra. Para que tengáis estas tres diferentes características. Catálogo de datos, muy potente. Vosotros vais a poder, digamos, hacer crawling sobre S3, vais a poder, digamos, Glue va a poder, digamos, mirar cuáles son los datos que hay ahí, cuál es el fichero, e inferir cuál es el tipo de información que vosotros estáis haciendo, qué tipo, digamos, de información estáis teniendo en ese fichero, ¿vale? La segunda parte, que es lo que comentaba, los procesos de ETL, en el que el código que se va a generar y ejecutar es Python, y por supuesto, si yo tengo generación de código, también voy a tener la capacidad dentro de Glue de poder ejecutar esos jobs y ejecutar ese código. El siguiente, nuestro servicio de Business Intelligence, que sería Amazon QuickSight. Un servicio para poder visualizar de una manera muy rápida y muy sencilla, todo de manera nativa en la nube y serverless, poder visualizar cualquier tipo de dato relacional o de dato que tenga en S3. Es muy fácil de utilizar, escala a cientos de usuarios, además tiene un motor muy especial que se llama Spice, que es un motor de memoria, digamos, donde vosotros vais a poder tener en memoria cierto tipo de datos, con lo cual el acceso de todos esos usuarios va a poder ser muy rápido. Imaginar que tenéis, en principio, la información en una base de datos Oracle, por ejemplo, RDS. Lo que os puede ofrecer Spice es que, en realidad, cierto tipo de consulta, cierto tipo de información se va a quedar cacheado en esa capa de memoria, de tal manera que si hay un montón de usuarios que están utilizando los mismos datos, básicamente los mismos informes, no van a tener que, digamos, atacar y generar coste en vuestra base de datos Oracle, sino que va a tener el Spice, que es esa capa intermedia al que va a atacar. Con lo cual, ganamos en rapidez y nos ahorramos coste. Eso por un lado. Y además, de por sí, QuickSight es muy
muy barato la licencia. Lo podéis ver en la web, pero es muy, 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 muy barato. Y uno de mis servicios preferidos, reconozco, que es Amazon Athena, que es un servicio gestionado donde yo puedo hacer, lo ha comentado antes Antonio también, donde yo puedo hacer consultas directamente sobre Amazon S3 utilizando una interfaz SQL, donde esto es totalmente serverless, donde acepta muchísimos y múltiples formatos de datos y es un tema importante, vosotros solo vais a pagar por esa consulta, vais a pagar por la cantidad de datos que mováis en esa consulta. Si no se utiliza Athena, pagáis 0. Y esto justamente es lo que me sirve para dar paso a José Luis y a Ravenpack con su caso de uso, para que José Luis os pueda explicar qué es lo que han hecho ellos utilizando en este caso Athena. Gracias. Uf, ¿cuánta gente? Bueno, play. Ok, mi nombre es José Luis Cruz, soy el Operations Manager en Ravenpack, estoy a cargo de la infraestructura en Ravenpack. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, hoy hablaré un poquito de quiénes somos. ¿Quiénes somos? Somos una empresa un poco desconocida. ¿Qué es lo que hemos hecho ya en la nube? ¿Cómo fue nuestra migración a AWS? Y luego entraré un poquito más en detalle en un caso de uso que viene al dedo de esta presentación, que es el uso de Athena como solución Big Data Serverless, que lo tenemos ahora mismo implementado en producción y que estamos muy contentos con ello. Voy a volver un momentito para atrás. Eso es Nueva York. No estamos en Nueva York, estamos en Marbella, en la Costa del Sol. Allí tenemos la oficina de ventas. Y si un argentino antes ha podido decirlo, un andaluz también. Nosotros también estamos contratando. Si alguien quiere unirse a un equipo ahí trabajando al lado de la playa con AWS haciendo cosas muy chulas, buscarnos después. Bueno, ¿qué hacemos en Ravenpack? Somos un proveedor de analíticas y de Big Data para el mundo financiero. Intentamos solventar un problema. Hablamos mucho del Big Data y eso, y la verdad es que el 80% del Big Data que hay ahí fuera en Internet son datos no estructurados. Cuando hablamos de datos no estructurados, hablamos de texto, hablamos de vídeo, y, bueno, audio, etcétera, imágenes. Dentro del texto, los datos no estructurados son aquellos que un ordenador no puede clasificar, o sea, entender directamente. Es decir, bueno, noticias, posts de social media, podemos entrar en correo electrónico, etcétera. Todo el texto que nosotros generamos en un ordenador no puede analizarlo directamente. Precisamente por no estar estructurado, solo el 29% de las decisiones en el mundo financiero se respaldan o utilizan el Big Data como fuente para tomar esas decisiones. Nosotros queremos cambiar eso. Bien, nuestra especialidad es que convertimos contenido no estructurado, documentos, es decir, procesamos documentos en tiempo real, unos 200, 250.000, depende del día, al día. Eso se suma a un backlog de unos más de 300 millones de documentos. Digo muchos documentos, la verdad es que hemos estado siempre muy centrados en análisis de noticias financieras, es decir, Reuters, Bloomberg, Dow Jones, Associated Press, no sé, lo que podáis imaginar, el Washington Post, el Wall Street Journal. Digamos que nos conectamos a todas esas fuentes de datos, recibimos la información en tiempo real. Evidentemente, esa información también la tenemos que guardar. Como decía, tenemos un backlog de unos 20 años de historia que equivale a... si es que valgo para todo. 300 millones de documentos en RAW de texto, sin entrar en indexar o meter metadatos, imágenes, etcétera. Esos son cerca de unos 6 terabytes de datos, que parecerá poco, pero en cuanto eso empiezas a indexarlo, llega más a petabyte que a terabyte. Y luego, lo que es muy importante, toda esa información que analizamos en tiempo real tiene que ser tiempo real. Nuestros clientes son el mundo financiero y todo lo que sea más allá de 250 milisegundos es lento para ellos. Bien, después de contar así un poquito, os podéis imaginar la migración que hicimos nosotros a la nube o cómo trabajamos. Pasaré muy por encima por esto, pero como aquí hay mucha gente de negocio, diré algunas métricas para convenceros. No me las he inventado con un dadito, esas son reales. Nuestra migración a la nube, evidentemente, es un diagrama muy sencillo de nuestra arquitectura. Tenemos unas aplicaciones que nosotros llamamos collectors, somos muy originales con los nombres, que tienen que encargarse de recolectar toda esa información, unos clasificadores que son el core de nuestro negocio, que es donde generamos toda esa analítica y los convertimos en contenido estructurado. Y luego, evidentemente, bueno, pues tenemos que mandarlo a un feed de tiempo real, etcétera.
Bueno, en la migración a la nube, evidentemente intentando utilizar los servicios que da Amazon, S3 para almacenamiento ilimitado, DynamoDB para indexing, CloudFormation para el tema de gestionar la infraestructura. Algunos números con respecto a nuestras versiones de on-premises, hemos conseguido generar más de 3 veces más datos y producirlo un 31% más rápidamente. Es decir, ese delay, esos 250 milisegundos que comentaba, somos capaces ahora de hacerlo más rápido gracias a estar en la nube. Como decía también, tenemos una gran cantidad de datos almacenadas. Esos datos son la fuente inicial de la información. Cada vez que nosotros mejoramos nuestro producto, tenemos que volver a reclasificar todos esos datos. Claro, lo que voy a contar es muy fácil, son los paradigmas clásicos de la nube, escalabilidad, tal. Bueno, utilizando Spot, Autoscaling Group, pues hemos conseguido pasar de, a lo mejor, un análisis que tardaba 6 semanas en on-premises a menos de un día, y con las distintas iteraciones, pues bueno, unas reducciones de coste del torno al 90%, y seguimos produciendo 3 veces más datos de los que producíamos en on-premises. Hasta aquí, bueno, estos son migraciones a la nube de libro, ¿no? Y no cuento gran cosa. Ha quedado claro que producimos muchos datos, es decir, nosotros por cada noticia o post en social media que se produce y que nosotros recolectamos, detectamos, por ejemplo, si Amazon o Microsoft o si se estaba hablando de, no sé, de Canadá, de Benjamin Netanyahu, lo categorizamos y lo distribuimos a nuestros clientes, nuestros archivos históricos son más de 2,3 billones de entradas y que vienen de miles de sources. Cuando decimos sources, pues puede decir periódicos o distintos medios. Es mucha información. Tradicionalmente, nuestros clientes han sido grandes bancos y fondos de inversión que querían todo. Y eran gente que tenía un gran equipo de IT y un gran equipo de análisis que podían masajear esos datos e incorporarlos a su sistema. Pero claro, nosotros queremos abrirnos y tener clientes más normales, más del día a día. Clientes que solo le podamos servirles lo que a ellos les interesa. A lo mejor, en el caso de aquí de España, de un trader, pues, oye, solo quiero las noticias relativas o las analíticas que vosotros producís sobre el IBEX 35 o porque, bueno, yo qué sé, de Michelle Obama o de quien sea, y del último año o solo de los lunes, no sé. Inventaros como queráis. Dice, bueno, pues, vale, una aplicación sencilla es... Bueno, una idea sencilla, la aplicación en sí no lo es, crear una plataforma, un self-service platform, donde un usuario pudiera decir, ay, pues yo quiero solo esta cantidad de datos, de todo lo que producís, de esos 2,3 billones, solo quiero lo que a mí me interesa, por relevancia, por tipo de eventos, solo me interesan los desastres naturales o solo me interesa lo que esté en Asia. Bueno, empezamos a pensar cómo hacer esto y decimos, ya tenemos un data warehouse, tenemos Redshift, que ya lo estábamos utilizando para otros procesos de producción. Podemos utilizar fácilmente este Data Warehouse. Estamos muy contentos con Redshift, es súper rápido. El que no lo haya utilizado para query analítica no sabe lo que se pierde. Pero bueno, no deja de ser un servicio gestionado que tienes que reservar 24/7, tienes un clúster ahí corriendo. En cuanto empezamos, bueno, la aplicación, como podéis imaginar, es muy fácil, una aplicación web que construye según los parámetros que quiere el cliente, construye una query para ir a ese data warehouse y preparar ese dataset que queremos servir. Pero claro, estamos metiendo una aplicación que viene de cliente, que lo mismo no hay ninguna petición, lo mismo un lunes justo a las 3:30, que es cuando abre Wall Street, tenemos cientos de usuarios conectándose al sistema y atacando un clúster 24/7 que está corriendo otros procesos de producción internos. Ahí había cosas que no iban bien, porque... Además, en Redshift no deja de ser un managed service, pero no es full serverless, con lo cual el almacenamiento y la capacidad de cómputo no están totalmente desacoplados, aunque está Spectrum. Y bueno, podíamos afectar a ese sistema. Digamos, bueno, en ese momento fue cuando Athena salió, y como ha dicho Pedro, es un gran servicio, y hemos migrado este servicio a Athena. Al final, Athena no deja de ser un Presto totalmente gestionado para ti, te olvidas totalmente de los servidores. Lo único que necesitamos en nuestro caso es cómo vamos a atacar a esos datos. Nosotros tenemos muchísimos datos, pero, vale, eso es el histórico, un data warehouse, pero también estamos produciendo datos en tiempo real y esos clientes seguramente quieran tener los datos de la noticia que se ha producido hace unos segundos. Bueno, aquí entra un poco en conflicto los distintos tipos de formatos, etcétera, que acepta Athena. Athena es un servicio genial porque precisamente admite que los datos de los que va a leer en S3 pueden ser desde OCR o Parquet, que es el que utilizamos nosotros.
o puede ser directamente CSV o JSON. Nosotros hemos implementado lo que se llama una arquitectura Lambda, no tiene nada que ver con Lambda como serverless, pero en el mundo de Big Data se llama con una arquitectura Lambda. En un lado tenemos un bucket S3 que contiene todo el histórico, esos 2,3 billones hasta el día de ayer, en ficheros Parquet. Como están comprimidos y son columnares, son muy rápidos, nos ocupan poco, pagamos poco, todo muy bonito. En el tiempo real, bueno, el tiempo real no podemos estar convirtiéndolo a Parquet porque es un proceso que es bastante complejo. Tenemos un speed layer, que es simplemente otro bucket S3, que se está rellenando con un flujo de Kinesis Stream con todas las analíticas que nosotros producimos en tiempo real en ficheros planos, en nuestro caso concreto en JSON, pero podrían ser CSV o lo que quisiera. Evidentemente ese no tiene el mismo rendimiento que el batch layer, pero solo tenemos los datos del último día o del día en curso, digamos. Una vez al día, un clúster de MR coge todos esos datos del speed layer y los transforma a Parquet, comprimido, columnar, muy bonito, y los mete en el Parquet, en el batch layer. Con lo cual, lo único que nos falta aquí para que sea totalmente serverless es reemplazar eso con Glue. Con lo cual estamos teniendo una plataforma que no depende no tenemos que escalar a nosotros, Amazon nos la gestiona totalmente, no estamos pagando si nos está usando. Y para algunas cosillas, voy a pasar esto rápido porque creo que puede ser un poco técnico y no interesa, pero jugando con las posibilidades que te da Athena, como la compresión o los tipos de formatos, puedes reducir el coste a 50-60%, manteniendo más o menos el mismo performance. Una pequeña comparativa, aunque no quiero comparar Athena con Redshift porque son cosas distintas, pero para tener más o menos los mismos rendimientos que estamos teniendo con Athena deberíamos de tener un clúster de 22 nodos, lo cual costaría tanto. Si nos vamos a serverless, nos va a costar muchísimo menos, a un clúster que puede costar unos $4.000 al mes. Solo el almacenamiento nos costaría unos 100, con lo cual dice, bueno, tengo $3.900 para ejecuciones. Hemos visto que solo te cobran por los datos, con lo cual, bueno, si entra en juego aquí, no os voy a aburrir mucho con los datos concretos, pero bueno, lo que sí creo que es interesante es que podéis ver unas queries concretas de 13, 12 o 5 segundos contra Redshift y Athena, que pueden ser queries reales de nuestro modelo de negocio. Pues podéis ver lo que cuesta una query concreta en Athena. Hay una que hay que son 6 céntimos de céntimo de dólar, con lo cual él puede escalar, que sabes nunca que el coste, o sea, si vas a llegar a pagar mucho por Athena es porque lo estás usando mucho, porque tus clientes lo están utilizando. Así resumiendo un poquito rápido, una de las cosas que ha dicho Pedro y también Antonio antes, Amazon, especialmente en el tema de Big Data, tiene muchísimas herramientas. Es muy difícil estar al día de todo, pero os recomiendo que intentéis ver todas las herramientas que tiene Amazon. Es muy importante conocerlas porque hay una herramienta que seguramente sea perfecta para las necesidades que tú tienes. En nuestro caso, hemos desacoplado el motor de base de datos del almacenamiento, con lo cual el almacenamiento puede crecer sin que nos cueste mucho dinero. Es una aplicación que está atacada por clientes, con lo cual solo vamos a pagar cuando los clientes están utilizando nuestro servicio, con lo cual cobraremos. Y hemos reducido costes operacionales. Y sin más, espero que os haya gustado. Si queréis cualquier cosita, tanto yo como mi compañero Juan, estaremos por aquí fuera luego. Muchas gracias. Vamos poquito justos de tiempo, ¿vale? Pero bueno, simplemente, bueno, yo creo que lo que ha comentado José Luis creo que es bastante, vamos, se puede explicar por sí solo. Bueno, él lo ha explicado muy bien. Al final, nosotros tenemos muchos tipos de servicios. Esos servicios a veces pueden ser algo, cuando nuestros clientes lo ven por primera vez, dicen, bueno, es que aquí tenéis mucho, es que no sé por dónde empezar. Y es verdad que a veces puede ser algo complicado, pero la idea es que si lo miráis, y para eso es por lo que vamos a ir viendo estos patrones de diseño serverless, podéis encontrar para vuestro caso de uso concreto, podéis encontrar un servicio adecuado para poder, digamos, implementarlo, que sea más fácil, que sea más adecuado para vuestro negocio y que sea mucho más sencillo. Simplemente voy a ir un poco rápido sobre estos patrones de diseño. Al final, ¿cuáles son los típicos casos de uso que nosotros tenemos? Que algunos de ellos son los que ha comentado José Luis. Por un lado, analítica en tiempo real, donde yo tengo la ingesta, un productor, tengo el almacenamiento, y ese almacenamiento nos centraremos solo en los que son serverless. Yo, por supuesto, puedo tener mi Kafka. Si vosotros estáis acostumbrados a gestionarlo en Kafka en vuestros entornos, lo podéis seguir teniendo. Pero aquí, en este caso, con Amazon Web Services, podéis tener Kinesis Streams, como comentaba antes José Luis en su caso. Podéis utilizar DynamoDB Streams si estáis utilizando también Dynamo, o incluso el servicio de colas, que es el servicio SQS.
Cuando pasamos a la parte de almacenamiento, tenemos el Kinesis Analytics, lo que antes os comentaba, que puede hacer SQL, sobre todo, digamos, ese proceso de flujos que yo puedo recibir, y a partir de ahí, por ejemplo, generar alertas a nuestro servicio de SNS, que es de notificaciones y de alertas, o yo puedo utilizar Lambda para poder hacer ese procesamiento. E insisto, podéis seguir teniendo vuestro servicio gestionado de Spark en nuestro MR, o podéis gestionar también, tener allí vuestro Flink. Digamos, hay como diferentes soluciones en las cuales lo que nosotros os estamos diciendo es que miréis y que echéis un vistazo a esas soluciones cuando hablamos de serverless. Consultas interactivas, el modelo yo creo que está bastante claro cuando hablamos de serverless. S3 como centro de todo, y en este caso, por un lado, la opción de Acina, que acaba de comentar José Luis, en el que solo vais a pagar por el uso, o en este caso el procesamiento lo podéis seguir haciendo con nuestro Amazon MR, donde es un servicio gestionado y no va a ser serverless, ¿vale? Por supuesto, el consumo con QuickSight. Y ETL, ¿vale? Donde aquí ya es donde aplicaría, por ejemplo, por supuesto, para recoger la información, aplicaría S3, Kinesis Strings, etcétera, pero donde podemos tener para la transformación nuestros nuevos servicios Glue, o podéis utilizar Lambda, podéis utilizar MR, ¿vale? Y podéis esa información volverlo otra vez a guardar en S3, tener Kinesis Strings, etcétera, etcétera, etcétera. Si veis, antes, cuando Antonio ha hecho su esquema, lo que ha puesto en el centro de las soluciones de Big Data es siempre S3. Y S3, efectivamente, para nosotros es el centro de todas esas soluciones de Big Data, a partir de las cuales podemos montar diferentes tipos de funcionalidades. Todos aquellos servicios que estáis aquí con el rayo son los servicios serverless para poder tener acceso a ese tipo de funcionalidades. Cuando yo tengo un data lake necesito catalogar y búsqueda. Yo ahí puedo tener Dynamo para poder hacer eso. Cuando necesito gestionar la seguridad y el acceso, yo puedo tener API Gateway, otros servicios que ni siquiera hemos comentado ahora, pero que os pueden ayudar para eso. Puedo tener Cognito. Y todos esos servicios son también serverless. Todo lo que hemos hablado a nivel de strings, con Kinesis Firehose y otro tipo de opciones como el Database Migration Service. Puedo tener también todo lo que son los servicios a nivel de seguridad, a nivel, digamos, de encriptación de información, a nivel de trazabilidad, como es el caso de CloudTrail. Todos esos servicios son también serverless. Y por último, los servicios para poder analizar y consumir, como por ejemplo QuickSight o nuestros servicios de Machine Learning y de inteligencia artificial. Como ejemplo, quizás a veces esto puede ser puede ser algo tan, cuando es nuevo, como algo que decir, wow, es que no sé ni por dónde empezar, que como ejemplo, y esto es un ejemplo, nosotros tenemos dentro de AWS, tenemos un apartado que se llama AWS Answers, donde son, digamos, soluciones que nosotros os proporcionamos completamente gratuito para vosotros, soluciones donde vosotros podéis tener una plantilla y tenéis una documentación, que normalmente lo que sirve no es para ser soluciones cerradas que os damos nosotros, sino que os sirve para poder explorar y poder ver qué tipo de cosas son las que podéis hacer utilizando nuestros servicios, en este caso para el Data Lake. Os comentaré en la última transparencia, vendrá dónde podéis encontrar este Data Lake en AWS, pero yo os recomiendo que echéis un vistacillo porque ahí básicamente toda esta solución de Data Lake se está utilizando mediante servicios serverless. Esto, que ahora no voy a entrar en ello, es un ejemplo de lo que antes comentaba José Luis de una arquitectura Lambda, ¿vale? Donde nosotros tenemos Amazon S3 y podemos ir teniendo toda nuestra analítica en tiempo real. Por un lado, todo lo que es la analítica en batch, que estaría sobre S3, y por otro lado, ese streaming y analítica en tiempo real, donde parte de esa información puede estar en S3 o no, dependiendo de lo rápido que lo vaya a consumir, porque hay clientes que directamente lo van a consumir, digamos, en directo, pero donde yo tengo otro tipo de herramientas y analíticas, como por ejemplo ese Spark Streaming, donde también vuelvo a tener el Lambda, puedo tener, digamos, Amazon Elasticsearch. Bueno, todo esto es un poco para tener como resumen de todas estas posibilidades que tenemos a la hora de Data Lake y analítica en tiempo real. Lo que quiero es que os quedéis, digamos, con esta idea, y esto ya son las dos últimas transparencias, donde serverless, lo que os hemos comentado de los servicios serverless, encaja perfectamente en el área de Big Data. Yo creo que es una de las áreas donde, de todos los posibles áreas de vuestro negocio, donde más puede encajar el tener un servicio serverless, porque complementa todos los servicios de Big Data que ya existen, porque os permite mantener el foco en realizar digamos, el procesamiento y la creación de vuestras soluciones sin tener que preocuparos de la gestión de todos esos servidores.
y donde no os tenéis que preocupar, que es un tema también importante, del escalado o de la disponibilidad, donde vais a pagar únicamente por lo que utilicéis. Y un tema también muy importante, sobre todo ahora para vosotros si queréis probar esto, donde probar es muy sencillo, de verdad. Es muy barato, muy sencillo, vais a tener diferentes herramientas y es muy rápido de probar. Os dejo con esto, por si le queréis hacer una foto o demás. Estos son como ejemplos de por dónde podéis empezar a nivel de documentación, a nivel, digamos, de intentar entender todo esto del Big Data en AWS, del serverless en AWS, nuestro Big Data blog, donde ponen ejemplos bastante interesantes de cómo poder acometer ciertos tipos de casuísticas con AWS, y el último, que era lo que os he comentado de esa que yo creo que es una buena solución, ese AWS Answers con ese Data Lake que podéis tomar como referencia para tener vuestras propias ideas en vuestro negocio. Y con todo ello, perdonar, pero bueno, espero que haya sido útil, sobre todo lo de José Luis, que vamos, a mí me encanta perfectamente. Muchas gracias.